Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de La Cabina de Delfos, creado especialmente para ustedes. Para esta ocasión les traigo un tema muy especial para mí, el cual se vincula directamente al mundo de la escritura. Este tema es el camino del escritor. Y para hablar más a profundidad de este tema, les tengo una invitada muy especial que nos acompaña desde San José, Costa Rica. Les hablo de Victoria Marín Fallas. Victoria es filóloga clásica y estudia filosofía y la maestría en literatura clásica en la UCR. Asimismo, trabaja para el IIP, también en la UCR. Ganó el 14º concurso de escritura creativa en lenguas extranjeras en la categoría de poesía en lengua portuguesa. Además, ella es poeta y en el 2022 publicó su ópera prima, La Edad de Hierro, un poemario publicado por la editorial mexicana Medusa Editores. Ella, además, tiene a cargo la revista Quimera, que es una revista de literatura, la cual hace publicaciones cada cierto tiempo bastante interesantes, la cual se las recomiendo bastante. Y bueno, hablando del poemario de Victoria, yo hice un análisis sobre este poemario, el cual pueden encontrar en mi otra cuenta de YouTube. Voy a ver si al menos en el canal de YouTube referencio el video. Espero o sea, que se pueda referenciar bien. Y también tuve el gusto de participar en la presentación de su libro aquí en Costa Rica. Y bueno, Victoria, bienvenida al podcast. ¿Qué tal anda todo por allá? Hola Ariel, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy caluroso para ti y para todos aquellos que nos escuchan. Con mucho gusto, Victoria, y no, bien, gracias a usted. Y bueno, antes de empezar con el tema, quiero explicarles la relación entre el camino del escritor como tal y el título del episodio, que ustedes verán que el título es Comunidad de la Pluma o Camino del Ermitaño. Es un poquito enigmático, si se quiere, ¿no? Pero bueno, aquí va la explicación que quiero dar porque creé esta metáfora para ver bien cuáles son las diferentes vías del camino del escritor y que no es lo que usualmente se piensa. Ya que cuando se piensa en la vida del escritor, se tiene en mente un camino solitario, recluido del mundo, como una especie de creador que ordena el caos que lo rodea, pero está solo, ¿no? Ahora bien, el escritor no es solo el que escribe, es decir, esa no es la única función que tiene el escritor. También el escritor presenta su libro, lee a otros autores, da autógrafos, interactúa con la editorial, con los lectores, etc. Por lo que un gran grupo de otras personas podría mencionar que el escritor tiene más valor en cuanto se relaciona con otros. Lo cual, bueno, no es que tiene más valor cuando se relaciona con otros, desde mi punto de vista es un proceso, es un camino que va de un lado a otro, algunas veces solitario, otras veces en conjunto, ya lo vamos a ver. Así que, ¿cuál es el camino del escritor? ¿El de la comunidad de la pluma o el del ermitaño? Como les mencioné, para mí es ambos. Ambos caminos son los que conforman el verdadero camino del escritor. Solamente son dos fases, llamémoslo así, ¿no? Del mismo camino. Pero para que me entiendan la metáfora, se las voy a explicar a continuación, ya específicamente con los títulos. Camino del ermitaño. Bueno, el camino del ermitaño yo lo basé en el arcano del tarot número 9. Para los que conozcan el tarot, sabrán que ese arcano se llama el ermitaño y es un señor de barba que va con una linterna hacia la cima de una montaña. Él camina solo para encontrar esa luz, esa inspiración divina, esa luz creacional, ¿verdad? Que le ayuda a crear cosas. Y por eso sube la montaña solo, porque es un viaje hacia adentro, es una introspección, ¿no? Aquí estoy metiendo mucho simbolismo, eh, algo que me encanta. Y bueno, luego de esto, al menos no en un sentido lineal del tarot, pero sí en un sentido de evolución de personaje, el ermitaño debe bajar de la montaña.
Es decir, esa luz que él encuentra en esa cima de la montaña, es que la cima de la montaña se puede ver como todo el proceso creativo, ¿no? El escribir, básicamente, el escribir a solas, sin darle el texto a otra persona para que dé una opinión. O sea, todo ese proceso creativo sería el subir la montaña y encontrar esa luz, pero después tiene que bajar para compartirla con los demás, ¿no? Porque si no, di qué chiste de encontrar una luz tan preciada para dejársela solo para sí mismo, ¿no? Entonces, se la comparte a otros y en este compartir es donde el arquetipo del ermitaño se transforma en el arquetipo del hierofante, que es el arcano 5. Este hierofante también se le conoce como el sumo sacerdote y aquí no se concentren en la simbología religiosa que puede tener el hecho de sumo sacerdote, ¿no? Sino es el hecho de un mediador de mundos, o sea, y aquí el mediador de mundos es el mundo interno con el mundo externo a través de la creatividad, a través de la literatura, ¿no? Que también se ve en la misma literatura, si vemos la teoría del texto, la teoría de la enunciación, ¿verdad? Es conectar dos planos, el textual con el real, el del emisor con el del lector, que sería el receptor, ¿verdad? Entonces, ese sería el camino del ermitaño. Vemos que sí es un camino solitario. No hay nadie que lo acompañe. Puede encontrarse tal vez a alguien en el camino, pero no en sí el camino o la vía es a solas. Cuando ya baja esa montaña y pasa a ser un compartidor de su arte, de su luz. Vemos la luz aquí como una energía creativa y pues por supuesto la literatura es un excelente ejemplo de energía creativa. Pues nos encontramos con que ya ahí sí se podría formar una comunidad de la pluma. Aquí yo me basé con la idea de la comunidad del anillo, del Señor de los Anillos, de Tolkien. Está basada en esta imagen. Y aquí el escritor ya se une a otros para completar su misión. Ya hizo la primera parte, que es, por decirlo así, escribir el texto. Poesía, novela, dramaturgia, lo que sea. Ahora va a interactuar con otros para poder poner al alcance de todos su trabajo, su creatividad, su luz. Entonces aquí va a interactuar con la editorial, todo el mundo editorial, va a interactuar con otros autores, va a interactuar con el filólogo o los filólogos, porque algunas veces suele haber varios, también con los lectores, con la crítica incluso, con entrevistadores, con la audiencia en general. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, que ellas dos, uno ve que dan algunas veces, son invitadas, ¿no? A universidades o a ciertos congresos y ellas interactúan, ¿no? Ya ahí ya, ok, es como una faceta diferente del escritor. Ya no se limita meramente a escribir, que es la idea errónea de lo que siempre se ha creído que es el escritor, un ser meramente solitario. En su creación sí, pero ya para publicar su obra y expandirla, pues sí necesita de los otros. Incluso en la autopublicación, porque aunque la persona, digamos, se encargue de todo y no contrate a nadie, pues alguien le va a tener que comprar el libro, ¿no? Y va a tener que publicitarlo de cierta manera, o sea, va a tener que interactuar con una audiencia, ¿no? Entonces, incluso en ese caso extremo, se ve el roce con otras personas. También se puede ver este roce antes de este camino de la escritura, del ermitaño, pues, y después con los autores previos, o sea, todas las lecturas previas que uno tenga. Eso es interactuar con otros. Es justamente ver la luz de los otros, ¿no? Alimentarse de esa luz para pulir el estilo, para pulir el texto, etcétera, ¿no? Para crear nuevas cosas, para innovar, nunca para copiar, pero sí para innovar. Entonces, esas son las dos metáforas que he creado para ustedes, para ilustrar este camino del escritor. Para mí los dos caminos confluyen. Primero se es ermitaño para luego ser hierofante, para luego ser comunidad. Porque todas estas otras personas ayudan en el pulimento, en el mejoramiento, en la publicación del texto. Entonces tienen lo que viene siendo un crédito, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora sí, Victoria, ¿qué opinas de estas dos vías o estos dos caminos del escritor que acabo de explicar? ¿Cómo lo ves? Bueno, Ariel, creo que
La verdad es un poco difícil decir cosas muy diferentes a lo que estás diciendo, porque en realidad sí comparto tu opinión. Pero bueno, en cuanto a el camino del ermitaño, sí me parece muy acertado asociarlo con el escritor en su proceso creativo, principalmente porque de alguna manera el ermitaño es una figura que se aparta del mundo a raíz de una crisis o de una necesidad muy fuerte. Ujú. Y para mí esa motivación que nos lleva a escribir a los que estamos involucrados en todo esto de manera seria, esa necesidad es una necesidad vital Ujú. y es una necesidad que de alguna manera nos puede poner en conflicto incluso con lo cotidiano. A mí me ha pasado muchas veces, pero ¿por qué se aventura uno? Por esa necesidad también de arrojarse a lo desconocido. De hecho, en la carta del tarot que mencionabas, el ermitaño tiene una lámpara, ¿verdad? ¿Y Ujú. por qué tiene una lámpara? Porque se está zambullendo en esa oscuridad, camina en medio de la noche y de alguna manera es algo que nosotros hacemos para comprender a los otros también, pero para comprendernos a nosotros mismos, comprender la vida y buscar la profundidad de las cosas. También siento que podría relacionarse mucho con este dominio de la emoción o de la pasión que tiene que tener un buen escritor, porque la escritura no es simplemente como llegar y descargar todas las emociones que uno tenga, todas las ideas que uno tenga, sino que hay que ejercitar la mente, lograr que esta mente sea capaz de cierta agudeza que permita la reflexión y la inventiva, ¿verdad? La Ujú. armonía en un texto y llegar a pulir el sentimiento para dar con una joya preciosa. Y bueno, con respecto al camino de la comunidad de la pluma, vieras que particularmente Ujú. como autora me ha costado mucho esa Ujú. parte. Yo sé que tal vez a veces no parece, pero soy una persona sumamente introvertida. De Ujú. hecho, en una reunión o en una fiesta, yo soy la típica persona que está en un rincón y si hay animales, estoy con los animales muchas veces y no con las personas. Sí, es un poco extraño, pero sí, o sea, me he visto en la necesidad pues de compartir lo que he realizado eh, en presentaciones, también pues con mi propia familia, con mis amigos, porque como dices, es parte de, o sea, uno no se puede quedar con esta faceta de ser escritor para sí mismo, porque sería como simplemente ser escritor en potencia de alguna Ujú. manera. Y esto es muy necesario, el interactuar con otros escritores, con otras personas, porque también está la cuestión de los espacios. Por ejemplo, muchas Ujú. veces a nosotros no se nos habilitan los espacios que necesitamos eh, para dar a conocer lo que hacemos. Hay gente que dice que el gobierno debería hacerlo de una manera eh, como más, no sé, equitativa. eh, Hay otros que dicen que más bien es bueno que el gobierno no se meta tanto en los aspectos creativos, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que yo siento que si hay muchas murallas que solos no podemos derribar, ¿verdad? Y Ujú. también está la cuestión no solo de ver por uno mismo, sino de interactuar también para promover a otros. Y como Ujú. editora de la revista, eso sí se me ha dado mucho más, de una manera mucho más sencilla y también de una manera más orgánica. Siento que, por ejemplo, me es más fácil hablar de la obra de otros que de lo que yo misma he escrito. Ujú. Y también hallo más gusto en hablar de la obra de otros que de lo que yo he escrito. Pero sí me encanta cuando me dan retroalimentación y es algo que Ujú. agradezco montones. Me encantaron dos puntos especialmente que mencionaste. El primero es el hecho de esta necesidad que hay de compartir, ¿no? Es decir, que
muchas veces, lamentablemente, el tipo de gobierno, por las prioridades del gobierno, se quitan ciertos espacios culturales, pero si son varios los que están pidiendo ese espacio, es muchísimo más fácil que se otorgue el espacio. Es decir, no es, ahí sí es cierto que la unión hace la fuerza para lograr esos espacios que son necesarios más eh, en estos tiempos en los que la cultura ha tendido a ser dejada de lado, ¿no? Eso en primer lugar. Y el segundo lugar es el hecho de que mencionaste sobre el ermitaño, ¿no? Que se va directo a la oscuridad porque no es lo mismo escribir solamente para desahogarse, sino es el hecho de controlar esa oscuridad que se puede ver como las emociones, la parte pasional, la parte artística, ¿no? Incluso, pero saber trabajar con eso, ¿no? Y aquí es donde al menos yo hago una diferencia de la escritura catártica y la escritura ya creativa como tal, ¿no? La catártica que es simplemente para uno desahogar algún sentimiento ahí trabado que no necesariamente uno se lo tiene que mostrar a alguien. De hecho, usualmente no se le muestra a alguien. De hecho, es un tipo de escritura que se utiliza mucho en psicología. Pero también está la parte más creativa, ¿no? Que ya es justamente, como mencionabas, dominar esta oscuridad. Y bueno, amarrando aquí el tema al camino del ermitaño, Victoria, ¿cómo has vivido el camino del ermitaño? Ay, qué pregunta tan íntima, ¿eh? Bueno, realmente en mí funciona como más o menos como lo estaba escribiendo al principio. Creo que no es como que entro en modo ermitaño y de ahí no se vuelve, ¿verdad? O sea, es Ujú, ese, esa especie de camino o de estado me llega principalmente unido a eso que mencionaba antes, que es el impulso, la necesidad vital de crear. Muchas ujú, veces me ha pasado, por ejemplo, que estoy, no sé, en clases y necesito escribir, entonces me desconecto y empiezo a escribir, o de repente ujú. estoy cocinando, me voy a escribir y se me quema el arroz, o me levanto en la madrugada y, o sea, siento como esa intranquilidad, ¿verdad? Ujú, Ese impulso y tengo que, o sea, que levantarme y empezar a trabajar. ujú, Pero en ese momento, realmente lo que me viene es, si se quiere, algo así como muy intenso, a veces un tanto informe. Tengo que sentarme y aclarar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que quiero comunicar, por qué lo quiero comunicar, ujú, cómo puedo conectar eso, por ejemplo, de manera alegórica para escribir un cuento, cómo puedo vincular lo personal con aquello que me trasciende también. ujú, Y al final, o sea, todo eso es una especie de mirarse, pero un mirarse también para sentirse mirado de alguna manera y reconocer ujú. el yo, reconocer la existencia y la existencia de los otros. Creo que podría resumirlo de esa manera, quizás. Algo que disfruto mucho es esa soledad necesaria para crear, Ujú, característica de este estado, porque de alguna manera para mí esa soledad es libertad ujú, y es vivir, o sea, vivir realmente. No es que no disfrute estar con otras personas, claro que no, a mí me encanta y pues ujú, conversar con mis amistades, con mi pareja, con mi ujú. familia también. De hecho, tiendo a ser muy conversona, pero esos momentos son los Ujú. momentos de defensa de mí misma. La entiendo completamente porque uno a través de la escritura, a mí también me sucede, suele, como mencionas, verse a sí mismo, no en un sentido biografista, pero sí verse a sí mismo desde otro punto, ¿no? Como que interactúa, como que está digamos, voy a hacer la metáfora aquí, ¿no? La Victoria persona, ¿no? Y después ya la Victoria escritora, ya sale como esta otra, llamémosle personalidad, ¿no? O energía, que es la que ya uno lo impulsa a crear, ¿no? Y bueno, eso es en el caso del camino del ermitaño, pero ¿cómo ha sido tu experiencia
concretamente con el poemario La Edad de Hierro, respecto a la comunidad de la pluma. ¿Cómo fue la interacción con el resto del equipo editorial? Y también ya después en presentaciones, con los lectores, etcétera. Bueno, vieras que la experiencia en términos generales ha sido muy bonita. Y digo en términos generales porque también publicar me Ujú, llevó a vivir cosas muy fuertes, como por ejemplo mi primer viaje fuera del país. Fue un viaje que yo realicé sola, estaba súper nerviosa, yo soy muy apegada a los míos y me hicieron ujú, demasiada falta cuando estuve fuera, pero bueno, a pesar de eso, el publicar me posibilitó pues conocer de primera mano a la persona que estuvo detrás de la edición de mi libro, que es Edgar Treviso. Es un ok, editor magnífico, una persona muy linda, un ser humano sumamente sabio y dulce. Y también a otras amistades que había entablado por medio de Revista Virtual Quimera, que es la revista que dirijo. ujú, Y bueno, pude conocerlos personalmente. También, bueno, participé en la Feria Internacional del Libro de Chihuahua y esa fue una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo sumamente fuerte porque me encontré presentando con autores de muchísima calidad, dialogando con personas sumamente inteligentes y creo que todo eso no fue algo como para fortalecer el ego, por así decirlo, sino ujú, que todo lo contrario, o sea, me llevó a cuestionarme a mí misma, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque, o sea, me maravilló el mundo literario de allá de México, la dedicación que muchos de los autores ponen para poder escribir y compartir sus obras y eso de alguna manera me movió el piso y me hizo justamente querer ser más abierta al ujú, público, dejar esa timidez que muchas veces me ha caracterizado ujú. como autora, no tanto como promotora. Y luego ya, cuando volví acá a Costa Rica, pues topé la suerte de tener, por ejemplo, retroalimentación de tu parte, de compañeros de carrera, de profesores, de otras personas que llegaron por una u otra razón a mi poemario. La verdad he tenido muy buenos comentarios y he vivido cosas que jamás pensé vivir, a pesar de que, ok, mi poemario no es un bestseller, claramente, y de seguro hay muchas personas que no lo conocen, pero, por ejemplo, para mí fue algo muy bonito hace unos meses llegar a una librería en donde había dejado algunos ejemplares y ver que esos ejemplares estaban agotados. Y cuando me dieron el dinero de la venta, yo Ujú, obviamente me sentí súper contenta, pero no tanto por el dinero, sino por que podía decir esto es ujú, producto de la pluma, es producto de mis letras, de verdad ujú. estoy llegando a otras personas. Sí, esa sensación es muy bonita cuando uno ve que las letras de uno trascienden lugares, le traen a uno nuevos contactos, le traen a uno nuevas, eh, sí, nuevas conexiones, ¿no? Nuevas experiencias incluso. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, me fascina, ¿no? Que tu experiencia de haya sido muy positiva. Pero quiero resaltar algo que me mencionaste sobre, fuera de cámara, ¿verdad? Sobre el ilustrador, ¿no? Que hizo como un muy buen trabajo en conectar la ilustración con el contenido y que la editorial te mencionó algo sobre el proceso de ilustración. Ah, sí, una de las condiciones para publicar con Medusa Editores fue ser totalmente el proceso de diseño editorial a Edgar Treviso. Y realmente fue un gran gesto de confianza. Eh, Al principio quizás uno tiene sus reservas, pero bueno, en mi caso, Ujú,
como yo ya había visto el trabajo de esta editorial, las portadas son sumamente hermosas, los libros son muy cuidados. Yo dije, no, definitivamente va a ser un buen trabajo. Cuando Ujú. él me respondió a la solicitud que yo hice para publicar con la editorial y todo, vi que era Ujú. una persona, Edgar, con una sensibilidad muy grande y también eso me hizo confiar en su criterio para la ilustración del libro, que a fin de cuentas terminó siendo sumamente apropiada. Sí, justamente eso te lo comenté cuando fue el día de la presentación de tu libro aquí en Costa Rica, ¿no? Que muy bueno el trabajo del ilustrador porque hizo calzar muy bien la ilustración con el contenido y eso muchas veces se descuida y es uno de los elementos más importantes. Entonces, bueno, yo quedé fascinado, ¿verdad? Ahí recordarás lo que te dije. Y bueno, me gustaría justamente agarrarme de este tema de dar el reconocimiento, ¿verdad? Como vos en este momento dando el crédito, ¿verdad? Al ilustrador, ¿verdad? Y a otras personas, justamente para enfatizar un elemento, y es que muchas veces se ve solo el camino del escritor, ¿ok? O sea, es el hecho de como ver al escritor solo, pero el escritor no está solo. Ya vimos en el lado de comunidad que tiene pues otras personas que independientemente del tipo de escritor que sea, pues lo apoya, ¿no? O sea, por ejemplo, el ilustrador, el filólogo, la misma editorial, etcétera. Entonces, quería sacar este tema a colación porque considero que es importante reconocer y darle crédito al trabajo de los demás, porque muchas veces se ve un libro y se obvia la traducción, entonces el traductor queda como así como si fuera un ente invisible. Y si es una muy buena traducción es lo que va a hacer que nos pueda gustar más un texto. ¿Por qué? Porque le atinó más, por decirlo de alguna manera, a hacer una buena interpretación del texto original. Para los que no sepan, en el caso de la traducción, es prácticamente poder descifrar todo el código de la lengua original, no es solamente cambiarlo de una lengua a otra, sino también el estilo del escritor y tratar de replicarlo en la lengua meta, en la segunda lengua. Por ejemplo, si es de inglés a español, pues replicarlo en el español. Y todo eso obviamente requiere un gran trabajo, no es algo tan sencillo, no es como solamente colocarlo en ChatGPT, ¿verdad? Por mencionar algo para que lo traduzca, porque no es solo pasarlo de un idioma a otro, es también pasar los códigos, pasar el estilo, y eso es de gran maestría. Entonces, ese trabajo se debe reconocer, así como también el trabajo de los filólogos, de los correctores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente Juan Rulfo, que es un ejemplo que siempre se menciona. Juan Rulfo es un excelente escritor, pero también tuvo un excelente corrector. Es decir, sus textos se alimentaron también de lo que el corrector le decía, en el sentido de todos los consejos que le daba y demás. Entonces, así es como se logra un buen texto, ¿no? Entonces, se reconoce este mérito que tienen los demás. También la editorial, en el caso a la hora de publicar el texto, de darle el marketing, ¿verdad? Necesario cuando hacen buenas campañas de marketing. Eso es algo que el escritor no se encarga. El escritor es la cara y puede que el sello editorial aparezca ahí, pero el escritor siempre va a estar de primero. Pero hay otras personas atrás y es importante reconocer el trabajo de esas personas, porque sin esas personas el texto no llega a ser lo que es, o tal vez el escritor no llega a tener ciertos contactos, ¿no? Porque muchas veces es la editorial la que le busca, en el caso de los escritores que publican de manera tradicional, ¿verdad? Es pues la editorial la que le busca contactos. Esto lo saco a colación para dar a ver que todo ese trabajo cuenta. O sea, todo este trabajo es importante, no de mencionarse quién fue el que colaboró, pero este es el punto, ¿no? Que es un poco irónico porque también si el escritor quiere ser ayudado y el escritor quiere ser reconocido, yo creo que puede empezar también reconociendo que cuando necesita la ayuda de los demás, pues tiene que darles crédito, porque no se trata solo del escritor. Es también en esta misma comunidad entender como escritores que no todo gira en torno a nosotros, o sea, hay otras personas que también colaboran con nosotros y es necesario darles ese crédito. Sí es importante tener esta reflexión, ¿verdad? Sobre este tema, porque es como, no sé, que
uno de estos escritores envíe a una editorial o a una revista, a una antología, uno de sus textos y que no se le ponga el nombre. O sea, no se le está dando el reconocimiento. O que se le cambie el nombre, como le pasó a una amiga, también colega escritora muy querida, que se llama Susana Alvarado, que a ella le cambiaron el apellido y le pusieron Susana Valverde. Entonces es como, di claro, o sea, ella jamás va a poder como tipo probar con esa revista que fue ella, ¿no? En este caso el fallo obviamente fue de la revista, ¿no? De los directores de la revista, quien estaba editando, puso mal el nombre y después no lo quisieron cambiar porque tenían que hacer otra vez todo el tiraje. Entonces es como que sucediera algo así. Claramente el escritor no se va a sentir bien porque es algo de que pues no están reconociendo mi trabajo artístico. Bueno, lo mismo en el caso del ilustrador, en el caso del filólogo, en el caso del traductor, en el caso del filólogo de pruebas, porque también hay filólogos de pruebas que son los que revisan que al final todo esté bien para que ya se pueda imprimir, no se mete con los textos como tal, sino que no se haya ido algún zafis, ¿verdad? Que le pudo haber ocurrido al primer escritor. Entonces, esto es, considero importante. No sé qué opinas al respecto, Victoria. Bueno, en realidad me parece que lo que has hecho es una reflexión, o más bien ha sido una reflexión muy importante, no solo porque es bueno visibilizar que hay más personas detrás de un libro, de una revista, incluso que hay personas que muchas veces nos inspiran y nos motivan a crear, sino también por una cuestión de autenticidad, de justicia, aunque pues muchas personas podrán decir que la justicia es una cuestión quizás más artificial que natural. Yo personalmente no lo veo así. Sí me da mucha pena que hayan personas que se apropien del trabajo de otros. De alguna manera yo siento que uno tiene que, a la hora de colaborar, también velar por sus derechos. Si estás, por ejemplo, en un grupo o vas a trabajar con una revista o algo así, es importante hablar de la importancia de ese reconocimiento, también ojear muy bien si es una revista, por ejemplo, que le da crédito a los autores, si no. Otra cosa que a mí me ha servido mucho, principalmente en el caso de las antologías, es buscar en internet opiniones sobre las editoriales, por ejemplo, y de alguna manera pues así uno puede prever ciertas situaciones, evitar ciertas situaciones un tanto desagradables. Ahora que mencionabas lo de tu amiga, vieras que a mí también me pasó, pero me pasó en un evento, sí, yo iba a dar una charla y me cambiaron el nombre y yo así como, bueno, se siente súper feo, pero sí, Uh-huh. al final lo que hice fue pues enfocarme en la charla. Uno, bueno, llega, corrige el error, yo me llamo, ¿cómo me llamo? Uh-huh. Y de ahí, a veces esas cosas uno simplemente no las puede controlar, son pequeños chascos que pues idealmente no deberían suceder, pero suceden. Y claro, es por Uh-huh. descuido, pero la pena no la debe tener uno, ¿verdad? Sino la persona que comete ese descuido. Exactamente, exactamente, sí. Algunas veces se escapa de las manos de la persona. Qué mal que te hayan cambiado el nombre también en la presentación. Por dicha, en ese caso, o sea, podías corregir, ¿no? En el momento, ¿verdad? No era como algo impreso que no se pudiera cambiar. Entonces, por dicha, ¿verdad? Pudiste cambiarlo. Pero sí, o sea, independientemente de cómo pase o en qué formato pase, es algo que uno como que lo confunde porque uno es como, "Ah, ¿qué pasó, verdad?" Pero igual, exacto, son gajes del oficio, como le dicen, ¿verdad? Que pueden suceder algunas veces. Ese consejo de investigar muy bien a quién uno le está haciendo el trabajo, eso es indispensable. Y eso también es incluso para el mismo escritor, ¿no? Identificar muy bien, hacer una buena investigación de a qué editorial está mandando sus textos también, ¿no? Ver que tenga este cuidado a la hora de editar, los nombres y demás, ¿verdad? Porque eso es muy importante para cualquier persona involucrada en un proyecto de este tipo. Aunado a esto está lo que viene siendo el networking, porque todo tiene que ver con, ya en la parte de la comunidad, con hacer nuevos vínculos. Entonces, ¿qué importancia consideras que tiene el networking en la vida del escritor? Porque muchas veces se considera que el escritor solamente tiene que escribir y ya, ¿verdad? O sea, que lo demás como que sucede por generación espontánea, ¿no? Entonces, ¿qué consideras respecto a este tema del networking?
Pues claramente considero que es un elemento importante para pues nuestras carreras, ¿verdad? No serían posibles sin eso. De hecho, ahora estaba pensando que desde la antigüedad, pues los mecenas han sido muy importantes, también Ujú. ciertos espacios como concursos, o sea, el mismo Hesíodo participó en concursos que le permitían dar a conocer su obra, ganar premios y demás. Y sí, o sea, la idea de que el escritor solamente tiene que escribir y ya está ciertamente muy errada. En cierta forma, no es tan malo que sea así, porque si simplemente tuviéramos que llegar, sentarnos, escribir, mandar el manuscrito y publicar al rato y las cosas serían muy aburridas. Por ejemplo, yo he colaborado con varias personas con las que he disfrutado muchísimo dialogar, a las que he disfrutado muchísimo conocer. También para mí, en cuanto a esto, es importante la cuestión de la química, ¿no? Porque igual creo que es importante tener en cuenta que no vas a poder colaborar con todo el mundo. Si no puedes colaborar con X persona, con X editorial, de ahí pues está bien, ¿verdad? Es parte del proceso y yo siento que de alguna forma uno se va agrupando con las personas que resuenan con uno, con la manera de trabajar, con la manera de ver la vida. Por ejemplo, yo he topado con muchísima suerte, en serio. Tengo amigos que son personas sumamente valiosas que te aportan sin siquiera, digamos, como esperar algo a cambio. Yo funciono de la misma manera, ¿verdad? Ujú. Claro que igual no se pierde de vista el Ujú. potencial que tenemos juntos, ¿verdad? Ujú. Que es mucho más grande que obviamente el de una sola persona. Me parece muy pertinente porque justamente es la forma en la que el escritor irónicamente se da a conocer más, es decir, sí, con su escrito y demás, pero mostrando su escrito a otros. Y eso es lo que lo puede llevar a publicar tal vez en una editorial más conocida o a participar en tal evento, ¿no? Me gustó mucho eso de que sería aburrido si solo fuera como escribir y que alguien llegue y se lleve el manuscrito, ¿no? Que es la idea que muchas veces se tiene, ¿no? Del escritor como solamente escribe, ¿no? Y por eso este episodio, y justamente episodio de cierre, porque a lo largo del podcast he tratado con los invitados que han venido diferentes temas, como la corrección, como por ejemplo la enseñanza de la literatura, como por ejemplo el escritor independiente como tal, los prejuicios que hay alrededor y las verdades también, y entre otros, ¿verdad? Como la divulgación literaria y así, pero no había tenido un espacio especial para el proceso de la escritura, el proceso del escritor, el papel del escritor también incluso en la sociedad, ¿no? Entonces, al final se trata como de hacer esta unión, ¿verdad? Con otros para poderse expandir. Y bueno, ya hemos llegado al final de los tópicos. No sé si quieres dar algunas palabras finales. Bueno, quisiera cerrar con esta idea de que el amor siempre es retribuido. Quiero pues enfocarlo en esto de la literatura y también pues aprovechar para resaltar la labor de los otros, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos, estamos de alguna manera retribuyendo el amor y la dedicación de todos aquellos que nos han apoyado, que nos han inspirado incluso de otros escritores, porque ese amor que ellos sintieron a la hora de crear de alguna manera nos traspasa a nosotros y nos hace capaces de poder hacer lo mismo con otras personas. Y no es que yo piense que, por ejemplo, los escritores son virtuosos o son más elevados que otras personas que se dedican a otras cosas, porque no es eso, pero nosotros trabajamos con algo muy bonito, que es tanto la imaginación como con el corazón. Y eso igual lo hacen muchas otras personas de muchas otras áreas, ¿verdad? Y su Ujú. trabajo también es sumamente digno. Pero bueno, la cuestión es que todo vuelve.
de alguna manera. Y a veces he topado con escritores que se ponen muy tristes porque, por ejemplo, a la presentación de su libro no va ninguna persona, dejan de escribir y claro que debe ser una experiencia horrible. Y pues uno mismo ha topado con el rechazo de algunas personas. Lo que uno escribe no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Pero siempre, siempre, siempre lo que se hace con dedicación y cariño, de alguna manera nos va a impulsar, a nutrir. Incluso si al final llega un grupo reducido de personas o si nada más se quedara con nosotros, ¿verdad? Aunque el proceso estaría un poco incompleto, pues por lo menos habríamos logrado conocernos un poquito más, conocer el entorno y transfigurarnos de alguna manera a la hora de crear. Me encantó esta idea de justamente transfigurarse a la hora de crear. El hecho de que, bueno, cada profesión, por supuesto, tiene sus habilidades, ¿no? Sus pros y sus contras, y trabaja con diferentes herramientas, y yo considero que lo que es cualquier tipo de arte, especialmente la escritura, nosotros trabajamos directamente con una energía creativa. O sea, es una energía que trabaja todo ese caos que puede tener el escritor dentro. Trabaja también con ya como una parte más lúcida, si se quiere, para hacer juegos literarios, trabajar con teorías, con intertextualidad, con otras figuras. Es decir, es un trabajo que, aunque de fuera muchas veces no se valora, es algo que no se hace de la noche a la mañana. Es decir, la buena literatura se trabaja y se tiene que trabajar siempre. No es como que ya se llega a un punto y ya todo bien, ¿no? También quería rescatar el punto que mencionaste, que es como una especie de retribución. El escribir es una especie de retribución para todos aquellos autores que nosotros hemos leído y que nos han de cierta manera impregnado con ese amor a la literatura que ellos tuvieron en vida, en el caso de que ya estén muertos, o que tuvieron en el momento de ese acto creativo, ¿no? Y esto me recordó las palabras de Mariana Enríquez, que ella mencionó en una entrevista, que ella dijo que el escritor sencillamente absorbe todo lo que lee. Entonces es como que justamente absorbe incluso esa misma pasión que sintió el escritor anterior y se hace como una cadena eterna, ¿no? Porque después ese otro escrito va a ser leído por otros y así sucesivamente, lo cual es una forma muy bonita de ver, de cierta manera, incluso la intertextualidad, ¿no? Esa conexión que también mencionaba Borges en alguno de sus escritos, como el de la biblioteca, en el que todo termina siempre estando estrechamente conectado, todo termina referenciando algo, y eso es muy muy enriquecedor, tanto para el escritor como para el lector, como para el resto de personas que interactúen con el texto. Y mis palabras finales en cuanto a este tema es, primero que nada, quiero darle las gracias a Victoria por haber aceptado la invitación. Realmente disfruté mucho de este episodio. Ya como mencioné al inicio, es el episodio final de la primera temporada. Eso no implica que no vaya a haber un siguiente episodio, porque justamente quería mencionar que va a haber un episodio especial la siguiente semana de la publicación de pero no voy a mencionar nada al respecto para que justamente sea sorpresa, pero solamente voy a mencionar que es un episodio especial. Ya después de ese episodio especial va a pasar unas 2 semanas o 3 semanas sin podcast, que sería como una especie de lapso de vacaciones, y después ya se iniciaría con la segunda temporada. Espero no haberme enredado y que se haya entendido lo que dije, ¿verdad? Pero sí, entonces, bueno, ya con respecto al tema como tal, ambas vías son necesarias, la del ermitaño y luego la de la comunidad de la pluma. No olvidemos que también en la vía del ermitaño está toda la investigación que se hace para construir un texto. Por ejemplo, si queremos elaborar una novela histórica, necesitamos investigar sobre tal periodo, sobre tales personajes. Todo esto incluye una soledad, aunque estemos interactuando con esta otra información, ¿no? Es una especie de soledad por aparte. También el hecho de que muchos escritores lo han mencionado, ¿no? El escritor es como aquel ser humano que va muy observante de las cosas, o sea, lo va observando mucho, cada detalle, pero observa desde su lado, no entra muchas veces en la interacción. Entonces también eso se puede ver en la vía del ermitaño, ¿verdad? Y como mencioné, si interactúa es una interacción de paso. El ermitaño sigue en su montaña y ya después viene esta bajada de la montaña para poder compartir su arte. En ese compartir, el escritor suele encontrar mucha ayuda
y es indispensable reconocer esa ayuda, darle el crédito que se merece, aunque hayan ayudado tal vez en lo mínimo o en mucho, dar crédito. Como lo mencionó ahora Victoria, hablar también de la obra de los demás, ¿verdad? Pasar a ser ese espectador, pasar a ser ese lector de la obra de los demás, del trabajo de los demás. Eso también es enriquecedor y es parte de esta segunda fase, llamémoslo así, ¿no? Y no olvidemos que de hecho de eso justamente se trata el camino del ermitaño, ¿no? No es solamente encontrar esta vía interior, sino también es dejar el ego de lado y ver que el escritor, si bien en su lapso de soledad se concentra en sí mismo porque ve hacia adentro para poder crear y a su vez ve hacia afuera, tiene estas dos vistas, ya después pues necesita ayuda, ¿no? Necesita ayuda para publicar, necesita una casa editorial o necesita un corrector o necesita alguien que le compre los libros, etcétera. O sea, siempre hay alguien con quien interactuar, entonces no perder eso de vista, ¿no? No dejar que la idea clásica del escritor lo consuma uno, porque es una tentación que puede aparecer para muchas personas, ¿verdad? El ego sobresaltado, eso por ahí. Y también el hecho de llevar la idea, como mencionó ahora Victoria, eso lo quería rescatar, de que la literatura de un escritor no le va a gustar a todos. No es para todos, de hecho. Ya lo decía Borges en una de las entrevistas que le hicieron a él. No todo libro es para todo mundo. Y ese mismo libro puede ser para todo mundo, pero tal vez en un tiempo marcado, o sea, no en cualquier tiempo. Entonces, para que nadie se desanime, el escribir es algo que puede ser muy solitario, pero muy satisfactorio. Y yo también he escuchado testimonios de escritores que dicen como que ya no van a publicar porque tal vez no tienen tantas ventas, a pesar de que han ganado premios, por ejemplo. Y no, seguir adelante, aunque muchas veces sea arduo. Bueno, esas serían mis palabras finales, así que pasaríamos a la dinámica del podcast, que sería la recomendación de 3 libros por parte de Victoria. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mis gustos acá en este espacio. En primer lugar, quisiera recomendar un libro un tanto polémico porque realmente refleja una realidad muy cruda. Este libro se llama La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata. Me parece una obra que debe rescatarse y bueno, ha sido muy comentada, también muy elogiada, principalmente por la capacidad de lograr la evocación, la contemplación de emociones sutiles, complejas. También me encanta esta cuestión de trabajar con la memoria de los sentidos, con la memoria del cuerpo. Y claro que es importantísimo visibilizar problemas como este de la prostitución, por ejemplo. Por otro lado, ya quizás hablando desde un punto de vista más espiritual y de conexión entre planos, quisiera pues recomendar Sonetos a Orfeo de Rilke. Es un libro que continuamente estoy releyendo, que siempre tengo aquí al lado de la cama porque es uno de mis favoritos. Y de paso aprovecho para recomendar Las cartas a un joven poeta del mismo autor para quienes pues están iniciando en la escritura. Y finalmente quisiera incentivar la lectura de Texto Lagartija, que es una colección de relatos de Banana Yoshimoto. En lo personal amo su manera de escribir y es sumamente poética. La profundidad psicológica a la que llegan sus escritos es magnífica. Y bueno, ya sin más que decir, de nuevo quisiera agradecerte, Ariel, por esta oportunidad y gracias también a todos los que pues nos han escuchado. También me pasé muy bien este ratito y espero pues que sigamos colaborando. Muchas gracias. Con mucho gusto, Victoria, y no, más bien, gracias a usted por haber aceptado. Y claro, hay que seguir colaborando, yo encantado. En cuanto a las recomendaciones, anotadísimas. En el caso de Banana Yoshimoto, concuerdo totalmente, ella es una muy buena autora. De nuevo, muchas gracias a todos los que han escuchado no solo este episodio, sino también todos los demás episodios del podcast y los que nos vayan a seguir escuchando en el episodio bonus y también en las siguientes temporadas, si Dios quiere. Y bueno, entonces ya llegaríamos al final de este episodio y nos estaríamos escuchando en el episodio extra la siguiente semana.